El día que el emperador se arrodilló. Un secreto de 2 años que lo cambió todo. Bienvenidos a Secrets Narrated, donde cada secreto tiene el poder de transformar una vida. Antes de que el telón se levante sobre esta increíble historia, deja un comentario diciéndonos desde qué rincón del mundo nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte ningún relato. Ahora, acomódate y prepárate para un viaje que te dejará sin aliento. Capítulo 1. El ruido de una risa helada. El restaurante. El jardín secreto. Era un oasis de lujo y discreción en el corazón de Madrid. Aquí, el silencio era un arte. La música suave. El tintineo de las copas casi reverente. Todo, desde los cubiertos de plata hasta los cristales impolutos, irradiaba perfección. Fernando Vargas, 35 años, CEO de la cadena de hoteles Vargas Luxury Resorts, se recostaba en su silla habitual junto a la ventana. Su postura era la de un rey, relajada, confiada, acostumbrado a ser admirado, escuchado, obedecido. El poder se le había adherido como una segunda piel. A pocos pasos, Elena Morales, 28 años, sentía sus manos sudar. Vestía el uniforme impecable del personal, pero la tela se tensaba ligeramente sobre un vientre que ya no podía ocultar. Había ensayado este momento docenas de veces, cada versión más aterradora que la anterior. Cuando Fernando finalmente levantó la vista, su expresión solo mostró una leve irritación ante la interrupción. ¿Sí?, preguntó con una voz que destilaba indiferencia. Elena tragó saliva con dificultad. «Necesito hablar contigo, en privado». Él miró su reloj y luego hizo un vago gesto hacia la silla vacía frente a él. «Tienes 2 minutos». Ella se sentó lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. El aroma de su colonia cara se mezclaba con el familiar olor del restaurante, anclándola a una realidad dolorosamente cruda. «Estoy embarazada», dijo, forzando las palabras antes de que el valor la abandonara. Por un segundo, Fernando la miró, como procesando una broma inesperada. Luego, una risa escapó de sus labios. No fue una risa ruidosa ni cruel al principio, sino una de clara incredulidad, mientras negaba con la cabeza. «¿Hablas en serio?», preguntó, la diversión asomando en su voz. «Elena, esto no es gracioso». Su rostro perdió todo color. «No es una broma, es tuyo». Fue entonces cuando su sonrisa se endureció. «No», dijo rotundamente, «eso no es posible, y aunque lo fuera, este no es mi problema». Elena sintió que la habitación se inclinaba. «No te estoy pidiendo dinero», dijo en voz baja. «Solo pensé que debías saberlo». Fernando se recostó en su silla, cruzando los brazos, sus ojos azules fríos y despectivos. «Sabías exactamente lo que hacías. No esperes que siga este juego de fantasía». Las lágrimas ardían tras sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se puso de pie lentamente, sus manos ahora temblorosas, su cuerpo tenso por la humillación. «Confié en ti», dijo, con la voz apenas audible. Fernando se burló. «Ese fue tu error». Elena dio media vuelta y se alejó, cada paso más pesado que el anterior. Su visión borrosa mientras desaparecía por la parte trasera del restaurante. Fernando la observó por un momento antes de volver a su bebida. Las risas de los clientes cercanos, tragándose el silencio que ella dejaba. Él no tenía idea de que el momento que había desestimado tan fácilmente algún día volvería para destrozar todo lo que creía de sí mismo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Habrías guardado silencio o habrías confrontado a Fernando? Cuéntanos tu primera impresión en los comentarios. Capítulo 2. El eco del silencio.
Las semanas que siguieron se desdibujaron en una mezcla de agotamiento y determinación silenciosa. Elena continuó trabajando en el restaurante, tanto como su cuerpo le permitía, forzándose a través de turnos largos, incluso cuando las náuseas y los mareos se volvieron constantes. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero se negó a pedir un trato especial o compasión. El orgullo y el miedo la impulsaban por igual. No podía permitirse la debilidad, no ahora. Fernando la evitó por completo. Sus horarios se ajustaron de una manera que hacía imposibles los encuentros casuales, y cuando sus caminos se cruzaban, su mirada se deslizaba sobre ella como si ya no existiera. Para él, ella ya había sido descartada, archivada como una inconveniencia que no merecía más atención. Elena notó el cambio de inmediato, sin decir nada. El silencio, aprendió, era más seguro que la esperanza. A medida que su embarazo avanzaba, el costo físico se hizo más difícil de ignorar. Algunas noches, regresaba a su pequeño apartamento, apenas capaz de mantenerse en pie, colapsando en el sofá, aún con su uniforme. A veces hablaba en voz alta a la habitación silenciosa, apoyando una mano en su estómago, susurrando disculpas a la vida que crecía dentro de ella por la incertidumbre que les esperaba. El miedo se arrastraba durante las largas horas de la noche, pero cada mañana se obligaba a levantarse e intentarlo de nuevo. Cuando el médico confirmó que esperaba gemelos, Elena se quedó paralizada en la sala de examen, la noticia cayendo sobre ella en oleadas. 2 latidos, 2 vidas. La responsabilidad se duplicó instantáneamente, junto con su miedo. Consideró llamar a Fernando entonces, solo una vez más, pero el recuerdo de su risa la detuvo en seco. Salió de la clínica sola, aferrándose a las imágenes de ultrasonido, que no estaba segura de ser lo suficientemente valiente como para mirar. Su cuerpo comenzó a luchar a medida que pasaban los meses. El embarazo fue difícil, complicado por el agotamiento y el estrés, y finalmente su médico insistió en que dejara de trabajar. El restaurante la reemplazó sin dudarlo. Su último cheque apenas cubría el alquiler. El orgullo le impidió pedir ayuda a nadie, incluso cuando el dinero escaseó peligrosamente. No te pierdas ningún detalle de esta emotiva historia. Dale me gusta a este video si crees en la fuerza inquebrantable de una madre. Capítulo 3. 2 corazones. Un nombre ausente. Elena dio a luz prematuramente en una noche de tormenta que pareció interminable. El dolor fue abrumador, pero el miedo la impulsó a superarlo. Cuando los llantos finalmente llenaron la sala de partos, agudos y frágiles, se derrumbó por completo. Leo y Nico eran pequeños, más débiles de lo que deberían haber sido. Sus pequeños dedos se enroscaron instintivamente alrededor de los suyos, como si le pidieran que no los soltara. Se quedó en el hospital más tiempo de lo esperado, observando monitores, contando respiraciones, rezando en silencio. Nadie se sentó junto a su cama. Nadie acudió corriendo cuando las enfermeras daban las noticias. Solo estaba ella, aprendiendo a ser madre de 2 recién nacidos a la vez, aprendiendo a ser fuerte cuando sentía todo lo contrario. Una vez, a altas horas de la noche, mientras sostenía a un bebé y el otro dormía contra su pecho, Elena le escribió un mensaje a Fernando. Las palabras eran sencillas. Ya nacieron. Son niños. Son tuyos. Se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de enviarlo. El mensaje nunca fue respondido. Cuando llenó los certificados de nacimiento, su mano tembló al dejar el nombre del padre en blanco. El espacio se sentía más ruidoso que cualquier acusación.
Le dolió más de lo que esperaba, pero también endureció algo dentro de ella. Si iba a criarlo sola, entonces lo haría por completo, sin esperar a un hombre que ya había elegido no creerle. Los primeros 2 años fueron los más difíciles de su vida. El sueño llegaba fragmentado. La preocupación se volvió constante. Aprendió a calmar a 2 bebés que lloraban a la vez, a estirar el dinero de una manera imposible, a sonreír a pesar de un agotamiento tan profundo que parecía permanente. Regresó a trabajar cuando pudo, tomando turnos en un restaurante más pequeño, equilibrando horarios en torno a la guardería, las enfermedades y la fatiga interminable. Leo era más ruidoso, impaciente, siempre buscando algo, mientras que Nico observaba el mundo en silencio, absorbiendo todo con sus grandes ojos azules. Ambos tenían el cabello castaño, espeso y rebelde, y la misma mirada sorprendente que le devolvía a Elena un espejo de recuerdos que intentaba no volver a visitar. A veces, a altas horas de la noche, se preguntaba si Fernando alguna vez pensaba en ella, si recordaba la forma en que se había reído, si se reconocería en sus hijos, si alguna vez los veía. El pensamiento le causaba dolor, pero también determinación. Había sobrevivido sin él. Sus hijos crecerían amados, protegidos y deseados. Y sin embargo, en algún lugar muy dentro, Elena sabía que la verdad no había terminado de revelarse. El destino, sospechaba, tenía un sentido cruel de la oportunidad. ¿Crees que el amor de una madre es suficiente para superar cualquier obstáculo? Comenta Madre Guerrera y comparte tu opinión. Capítulo 4. El fantasma en el restaurante pequeño. 2 años después, la vida había encontrado un ritmo que Elena nunca habría elegido, pero en el que había aprendido a sobrevivir. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, siempre de la misma manera, con pequeñas manos tirando de su camisa y voces familiares llamando desde sus cunas. Leo siempre era el primero en despertar, impaciente y exigente, mientras que Nico lo seguía más tranquilamente, observando el mundo con ojos azules serios, que parecían demasiado reflexivos para un niño de su edad. Elena se movía por el pequeño apartamento por instinto, preparando biberones, cambiando pañales, murmurando tranquilidades que apenas tenía energía para sentir. Ahora trabajaba en un modesto restaurante de barrio, nada que ver con el elegante lugar donde su vida se había fracturado años atrás. El sueldo era más bajo, las horas más largas, pero el gerente era amable y flexible, y eso importaba más que el prestigio. Esa tarde en particular, el restaurante bullía con su caos habitual. Platos chocaban, voces se superponían, y el aire olía a comida frita y café. Elena equilibraba una bandeja en un brazo mientras vigilaba el reloj, contando los minutos hasta que terminara su turno y pudiera recoger a los niños de la guardería. Nunca esperó volver a ver a Fernando Vargas. Él entró rodeado de gente, su presencia inconfundible, incluso antes de que ella reconociera su rostro. Se veía igual que siempre, pulcro y confiado, vestido con un traje caro que parecía absurdamente fuera de lugar entre las mesas desgastadas y las sillas con el barniz saltado. Las risas lo seguían fácilmente, y varias cabezas se volvieron instintivamente en su dirección. Elena se quedó paralizada por una fracción de segundo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que se sintió mareada, los recuerdos regresando con dolorosa claridad. Se dijo a sí misma que respirara, que se moviera, que fingiera no haberlo notado. Pero era demasiado tarde. El destino, cruel y preciso, lo había colocado directamente en su línea de visión. Fernando aún no la había visto.
Estaba concentrado en la gente que lo rodeaba, gesticulando casualmente mientras hablaba, completamente inconsciente del desastre silencioso que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Elena giró bruscamente y desapareció por el pasillo trasero, agarrándose al borde de una encimera hasta que sus manos dejaron de temblar. No quería esto. No necesitaba esto. Había construido una paz frágil y se negó a dejar que él la destrozara de nuevo. ¿Crees que Fernando merece una segunda oportunidad para enmendar sus errores? Tu opinión es crucial. Comenta y no te vayas sin darle like al video. Capítulo 5. El descubrimiento en las aceras. Cuando su turno finalmente terminó, el sol ya comenzaba a descender en el cielo, proyectando una luz cálida sobre la calle. Elena caminó hacia la guardería, con una mezcla familiar de agotamiento y anticipación. Su cuerpo dolorido, su mente ya en modo madre. En el momento en que Leo y Nico la vieron, estallaron en amplias sonrisas, sus pequeños brazos extendidos, sus voces llamándola por su nombre. La tensión en su pecho se alivió al instante mientras los levantaba, uno en cada cadera, sintiendo su peso anclarla al presente. Al principio no notó el coche negro. Fernando estaba sentado en el asiento trasero, medio escuchando a su chofer, sus pensamientos en otro lugar después de una reunión improductiva. Su mirada se desvió ociosamente por la ventana y luego se detuvo. Elena estaba en la acera, sosteniendo a dos niños pequeños. Por un momento, su mente rechazó lo que sus ojos veían, reformándolo en una coincidencia, una imaginación, algo más seguro que la verdad. Luego, uno de los niños se rió, girando su rostro completamente hacia la calle. El aliento de Fernando se detuvo bruscamente. Pelo castaño. Ojos azules. Sus ojos. El coche disminuyó la velocidad mientras su corazón comenzaba a acelerarse, el reconocimiento chocando contra él con una fuerza aterradora. El segundo niño se movió en los brazos de Elena, idéntico al primero, el parecido innegable ahora que había tomado forma. Su estómago se encogió, su pecho se apretó hasta que le dolió respirar. «Detenga el coche», dijo de repente, con la voz tensa. El chofer dudó, pero obedeció. Elena escuchó el sonido de los neumáticos detrás de ella y se volvió instintivamente. Un pavor profundo se apoderó de su estómago antes de que sus ojos lo confirmaran. El momento se extendió insoportablemente mientras Fernando salía a la acera, su confianza desvanecida, su expresión despojada. Sus ojos se encontraron. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. El ruido de la ciudad se desdibujó en el fondo mientras años de silencio colapsaban en ese único espacio entre ellos. La mirada de Fernando se posó de nuevo en los niños, su rostro perdiendo color mientras la comprensión se apoderaba por completo de él. Su garganta se apretó, y antes de que pudiera detenerse, las lágrimas llenaron sus ojos, derramándose mientras su compostura finalmente se hacía añicos. «Dios mío», susurró. «Elena». Leo lo miró con curiosidad abierta y luego sonrió ampliamente. «Mamá», dijo, señalando, «ese señor se parece a nosotros». Fernando cayó de rodillas sin pensarlo, una mano cubriendo su boca, mientras un sonido ahogado escapaba de él. Por primera vez en su vida, no había nada detrás de lo que esconderse. Ni dinero, ni poder, ni negación. Solo el peso insoportable de una verdad de la que se había reído, ahora de pie frente a él, exigiéndole cuentas. Capítulo 6. La verdad incómoda. En la calle, Elena apretó a los niños instintivamente, su cuerpo reaccionando antes de que su mente pudiera asimilarlo.
El mundo se había reducido a la franja de acera entre ellos, el zumbido del tráfico y las voces distantes desvaneciéndose en un murmullo indistinto. Fernando seguía arrodillado frente a ella, su traje arrugándose contra el cemento, su rostro pálido y desprotegido de una manera que ella nunca había visto. «No», dijo ella en voz baja, su voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. «Por favor, no hagas esto aquí». Fernando la miró, sus ojos rojos y desenfocados, como si intentara comprender cómo había llegado a este momento. «Son míos», dijo, no como una pregunta, sino como una comprensión que llegaba demasiado tarde. «Son realmente míos». Elena tragó saliva, el conocido dolor apretándole el pecho. «No puedes decidir eso ahora», replicó. «Lo decidiste hace 2 años». Leo se retorció en sus brazos, extendiendo la mano hacia Fernando con inocente curiosidad. Mientras Nico observaba en silencio, sus pequeños dedos aferrándose a la tela de la chaqueta de su madre. El contraste destrozó algo en Fernando por completo. Se puso de pie lentamente, secándose el rostro con el dorso de la mano, la vergüenza y el arrepentimiento luchando abiertamente en sus facciones. «No lo sabía», dijo con voz ronca. «Me equivoqué. Fui cruel. Me reí y pensé que era más fácil no creerte». Elena cambió su peso, el agotamiento calándole los huesos. «Te dije la verdad», dijo. «Y elegiste no escucharla. Pasé noches en hospitales sola. Llené papeles sola. Aprendí a ser madre de 2 bebés sola mientras tú seguías viviendo tu vida». Sus palabras no fueron gritadas. No hacía falta. Cada frase aterrizó con una fuerza silenciosa, despojando a Fernando de cualquier defensa que hubiera intentado construir. La gente empezaba a notarlos ahora, mirando de reojo al pasar, ralentizando sus pasos, sintiendo la tensión en el aire. Elena se giró ligeramente, protegiendo a los niños con su cuerpo. «Esta no es una escena para ellos», dijo. «Si quieres hablar, no será aquí». Fernando asintió rápidamente, la desesperación asomando en su rostro. «Por favor», dijo, «solo dame una oportunidad para explicar, para escuchar». Ella dudó, cada instinto advirtiéndole lo peligrosa que podía ser la esperanza. Sin embargo, también vio algo que no había esperado ver con tanta claridad, un remordimiento que ya no era una actuación, que ya no estaba controlado. Le asustó más que su arrogancia. «Hay una cafetería al otro lado de la calle», dijo por fin. 10 minutos. Eso es todo. La historia está a punto de dar un giro inesperado. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo y deja un me gusta si sientes la tensión de este momento. Capítulo 7. La primera conversación real. Dentro de la cafetería, el aire era cálido y olía débilmente a café y azúcar. Elena sentó a los niños en sus sillas con una eficiencia practicada, sacando bocadillos de su bolso, murmurando suavemente hasta que se distrajeron. Fernando se sentó frente a ella, su postura rígida, sus manos entrelazadas, como si temiera que pudieran temblar. «Intenté contactarte», comenzó. «Después de esa noche, quiero decir, me dije a mí mismo que volvería si era real». Elena dejó escapar un aliento amargo y sin humor. «Sí que volví», dijo. «No respondiste». El silencio cayó entre ellos, pesado y sofocante. La mirada de Fernando se desvió de nuevo hacia los niños, hacia la forma en que Leo masticaba pensativo una galleta, hacia la forma en que Nico se inclinaba sutilmente hacia su hermano. «Se parecen tanto a mí», dijo en voz baja. «Se parecen a ellos mismos», corrigió Elena. «Y son felices. Eso no es algo que vaya a arriesgar». Fernando asintió lentamente. «No quiero quitarte nada», dijo.
Solo quiero ser lo que ellos me permitan ser. Elena lo estudió por un largo momento. Vio al hombre que se había reído de su miedo, pero también vio al hombre que ahora se desmoronaba bajo el peso de lo que había negado. La confianza no regresó simplemente porque se derramaron lágrimas. No obtendrás el perdón instantáneo, dijo, y no obtendrás acceso solo porque compartes su sangre. Entiendo, respondió. Haré lo que pidas. Ese fue el momento en que Elena se dio cuenta de cuánto poder había cambiado. Hace 2 años, ella se había parado frente a él sin nada. Ahora, todo lo que importaba estaba en sus manos. Volvió a reunir a los niños, levantándolos con facilidad familiar. Empezaremos con la verdad, dijo. Una prueba de ADN. Y límites. Si los cruzas, hemos terminado. Fernando se puso de pie también, asintiendo sin dudar. Lo que sea necesario. Mientras salían de nuevo a la luz del sol, Elena sintió que el pasado se acercaba una vez más. Pero esta vez, no se sintió pequeña. Se sentía cautelosa, cansada y ferozmente protectora. Detrás de ella, Fernando la siguió a una distancia prudente, aprendiendo por primera vez lo que significaba no liderar, sino esperar. ¿Qué te parece la actitud de Elena? ¿Demasiado dura o totalmente justificada? Deja tu comentario y comparte esta impactante historia. Capítulo 8. La espera insoportable. Los días posteriores a esa reunión se desarrollaron con una tensión que Elena casi podía sentir en sus músculos, como una constante preparación para el impacto. Fernando se movía con cuidado, exactamente como ella le había advertido, nunca llamando sin permiso, nunca apareciendo inesperadamente. Envió un mensaje la mañana siguiente, corto y sobrio, preguntando cuándo sería apropiado programar la prueba de ADN. Ella respondió con una fecha y la dirección de una clínica. Nada más. La simplicidad de ello se sentía extraña después de tanta espera emocional, pero era necesaria. La estructura era lo único que la mantenía anclada. La clínica era tranquila e impersonal, con paredes blancas y voces apagadas, diseñada para mantener las emociones a raya. Leo y Nico se sentaron en el suelo con coches de juguete, inconscientes de la importancia del momento, sus risas resonando suavemente por el pasillo. Elena los observaba con un conocido dolor en el pecho, el miedo instintivo que venía al darse cuenta de lo fácil que sus vidas podían ser interrumpidas por adultos que les fallaban. Fernando se sentó frente a ella, su postura rígida, su mirada fija en los niños más a menudo que en ella. Se veía diferente ahora, despojado de la facilidad que una vez lo había definido. No había confianza en sus movimientos, solo contención, como si temiera que un gesto equivocado hiciera que todo colapsara. La prueba en sí fue rápida, casi insultantemente rápida. Unos pocos hisopos, unas pocas firmas, sonrisas educadas del personal, que no tenía idea de que estaban presenciando la detonación silenciosa del pasado, cuidadosamente protegido de un hombre. Fernando les dio las gracias por costumbre. Luego se detuvo, dándose cuenta de lo absurda que se sentía la cortesía frente a lo que estaba a punto de perder o ganar. No hablaron mucho después. Afuera, el cielo estaba bajo y gris. La ciudad seguía su curso sin importar lo que acababa de ponerse en marcha. Elena ató a los niños a su cochecito, sus movimientos eficientes, practicados, sin dejar lugar a la duda. «Los resultados estarán listos en unos días», dijo rotundamente. Fernando asintió. «Estaré aquí», respondió. «Cuando tú digas». Ella no respondió. La espera fue peor de lo que esperaba. Los recuerdos que había enterrado resurgieron por la noche, no invitados y afilados.
la forma en que se había reído, la forma en que ella se había quedado allí sola, humillada y aterrorizada. Ahora observaba a Fernando a través de la lente de ese dolor, buscando grietas, señales de que este remordimiento era temporal, de que se desvanecería una vez que la realidad exigiera esfuerzo en lugar de emoción. Mientras tanto, Fernando se desmoronaba de maneras que nadie a su alrededor entendía. Canceló reuniones sin explicación, ignoró llamadas de su junta directiva y pasó largas horas solo en su oficina, mirando la ciudad sin verla. El poder ya no lo consolaba. El dinero le parecía insignificante. Cada pensamiento volvía a 2 niños pequeños que llevaban su rostro y a una mujer que había soportado lo que él había ignorado. La verdad está a punto de ser revelada. ¿Estás preparado? Suscríbete y activa la campanita para saberlo al instante. Capítulo 9. Un llamado que cambia. Todo cuando finalmente llegó la llamada, Elena la contestó de pie en su cocina, una mano apoyada en la encimera, la otra apretando el teléfono con tanta fuerza que le dolían los dedos. Probabilidad de paternidad, 99.9%, dijo el médico con calma. Elena cerró los ojos. Lo había sabido, pero escucharlo en voz alta todavía se sentía como una puerta que se cerraba para siempre. Fernando guardó silencio por un largo momento cuando ella se lo dijo. Luego su respiración se entrecortó, un sonido que no intentó ocultar. «Gracias», dijo en voz baja, «por decírmelo». Esa tarde, él fue a su apartamento por primera vez. No con regalos, ni con disculpas ensayadas para causar efecto, sino con una incomodidad silenciosa que se sentía más honesta que cualquier otra cosa que hubiera podido traer. Los niños lo miraron con cautela desde el sofá, la curiosidad luchando contra una cautela instintiva. Fernando se agachó lentamente, manteniendo la voz suave. «Hola», dijo. «Soy Fernando». Leo sonrió al instante, sin miedo, mientras Nico lo estudiaba con seria concentración. Elena observó de cerca, lista para intervenir al menor signo de prepotencia o de extralimitación. En cambio, Fernando se quedó exactamente donde estaba, dejando que los niños decidieran la distancia. Más tarde, cuando los gemelos estaban distraídos con bloques, Fernando finalmente habló. «No espero el perdón», dijo, «y no espero confianza. Solo quiero hacer esto bien, aunque lleve años». Elena se cruzó de brazos, el agotamiento pesando mucho sobre ella. «Hacerlo bien significa coherencia», replicó. «Significa presentarse cuando es incómodo. Significa no desaparecer cuando se pone difícil». «No lo haré», dijo él sin dudar. «Ya desaparecí una vez. No sobreviviré haciéndolo de nuevo». Ella buscó en su rostro, buscando certeza y encontrando algo más tranquilo en su lugar. Miedo. No a la pérdida, sino a sí mismo. Esa noche, después de que Fernando se fue, Elena se sentó al borde de la cama, observando a Leo y Nico dormir. Sus pequeños pechos subiendo y bajando en un ritmo perfecto. La verdad finalmente los había alcanzado a todos. Lo que viniera después no sería simple, ni suave, ni rápido. Pero por primera vez desde aquel día en el restaurante hace 2 años, Elena se permitió creer que el peso que había cargado sola solo podría, ser compartido. ¿Crees que Fernando está genuinamente arrepentido? Déjanos tu comentario y sé parte de la conversación. Capítulo 10. La rutina del arrepentimiento. Activo. La vida no se volvió repentinamente más fácil después de que la verdad fue confirmada. Al contrario, se volvió más complicada, llena de nuevas expectativas y responsabilidades desconocidas que ninguno de los dos sabía cómo manejar.
Fernando comenzó a aparecer exactamente como había prometido, discreta y constantemente, sin exigir más de lo que Elena estaba dispuesta a dar. 2 veces por semana al principio, siempre a las mismas horas, siempre con un mensaje de texto enviado con antelación y sin protestar si ella decía que no. Aprendió rápidamente que la paternidad no era nada parecido a la imagen que una vez había imaginado desde la distancia. Había rabietas que llegaban sin previo aviso, noches en que Leo se negaba a dormir a menos que alguien se sentara junto a su cama, y mañanas en que Nico se aferraba a la pierna de Elena, abrumado por el mundo antes del desayuno. Fernando observaba, escuchaba, absorbía, cometiendo errores y corrigiéndolos sin ponerse a la defensiva. Aprendió a sostener una cuchara con firmeza, a distinguir entre un llanto de frustración y uno de miedo, a bajar la voz en lugar de subirla. Elena se mantuvo cautelosa, su confianza resguardada por años de autosuficiencia. Permitió su presencia, pero nunca asumió que duraría. Lo corrigió cuando se excedía, se retraía cuando sentía el familiar apretón en el pecho y se recordaba a sí misma a diario que la esperanza, una vez rota, era peligrosa. Sin embargo, no podía ignorar los pequeños cambios que ocurrían a su alrededor. Los niños comenzaron a preguntar cuándo volvería Fernando. Leo esperaba junto a la ventana ciertas tardes, su emoción imposible de ocultar. Nico, más reservado, comenzó a entregarle juguetes a Fernando sin que se lo pidieran, un gesto silencioso de aceptación que se sentía mucho más significativo que las palabras. La vida de Fernando fuera de ese pequeño apartamento siguió desmoronándose. Su ausencia de la empresa se hizo imposible de ignorar. Los miembros de la junta directiva presionaron más, los inversores se inquietaron y comenzaron a circular rumores, remodelando su imagen a algo mucho menos controlado que antes. Escuchó las advertencias y las ignoró, eligiendo en cambio sentarse en el suelo construyendo torres de bloques que eran derribadas casi de inmediato, riéndose a pesar de sí mismo cuando los niños celebraban la destrucción. No olvides darle me gusta y suscribirte si estás enganchado a esta historia de redención. Capítulo 11. La encrucijada de Fernando. Una tarde, después de acostar a Leo y Nico, Elena encontró a Fernando de pie junto al fregadero de la cocina, mirando por la ventana a la calle oscura. Las luces de la ciudad se reflejaban débilmente en el cristal, proyectando sombras en su rostro que lo hacían parecer más viejo, más humano. «Me quieren de vuelta a tiempo completo», dijo en voz baja, «con condiciones». Elena no preguntó cuáles eran esas condiciones. Ya lo sabía. «¿Y?» dijo, manteniendo su tono neutral. «Y dije que no», respondió él. «No como antes, no a costa de desaparecer de nuevo». Ella se volvió para mirarlo de frente, buscando en su expresión la vacilación y no encontrando ninguna. «No tienes que destruir tu vida por nosotros», dijo con cuidado. «No te lo pedí». «Lo sé», respondió. «Esta es mi elección». El peso de esa elección se asentó pesadamente entre ellos. Elena había pasado 2 años aprendiendo a sobrevivir sin ayuda, convenciéndose de que no necesitaba a nadie. Permitirle a Fernando un espacio en sus vidas significaba aceptar una vulnerabilidad que se había entrenado para evitar. La verdadera prueba llegó antes de lo que cualquiera de los dos esperaba. Una noche, Nico se despertó llorando, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre, su respiración irregular y superficial. Elena se movió por instinto, comprobando su temperatura, reuniendo ropa, preparándose para correr al hospital. Sus manos temblaron a pesar de su experiencia. El miedo la atravesó con brutal familiaridad.
Fernando llegó en cuestión de minutos. Había pasado por allí esa misma tarde. No preguntó qué hacer. Simplemente tomó las llaves, envolvió a Nico cuidadosamente en una manta y mantuvo la calma cuando Elena sintió que se tambaleaba. En el hospital, las horas se arrastraron mientras los médicos examinaban a Nico, realizando pruebas, monitoreando su respiración. Leo dormía acurrucado contra Elena en una silla, exhausto y confundido. Fernando permaneció de pie, alerta, su atención fija en los detalles más pequeños, como si la vigilancia sola pudiera protegerlos. Cuando el médico finalmente confirmó que era una infección grave pero tratable, las piernas de Elena casi cedieron. Fernando la atrapó sin dudarlo, estabilizándola mientras ella luchaba por recuperar el control. «Gracias», susurró. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Fernando no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, su mano firme en su hombro, sin aprovecharse del momento, sin pedir más. Esa noche, sentada junto a la cama de hospital de Nico, Elena se dio cuenta de algo a lo que se había resistido. Fernando ya no intentaba demostrar nada. Simplemente estaba allí, a través del miedo, el agotamiento y la incertidumbre, sin condiciones. La comprensión la asustó más que su anterior arrogancia. Cuando Nico finalmente se durmió, Elena miró a Fernando, su voz baja y cansada. «Esto no borra el pasado», dijo. «Lo sé», respondió. «Pero cambia el futuro», continuó ella. Fernando asintió lentamente. «Eso es todo lo que pido». Elena se recostó en la silla, observando a su hijo dormir, sintiendo el familiar peso en su pecho moverse ligeramente. Por primera vez, se permitió imaginar una vida en la que no lo cargaba todo sola. No porque necesitara que la salvaran, sino porque alguien finalmente había aprendido a quedarse. ¿Crees que Fernando ha demostrado su valía? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta increíble transformación. Capítulo 12. El precio de la redención. El cambio llegó en silencio, no a través de declaraciones o gestos dramáticos, sino a través de consecuencias que Fernando ya no podía posponer. La empresa convocó una reunión de emergencia, y esta vez el tono era inconfundiblemente definitivo. Él llegó tarde, no porque no le importara, sino porque Leo se había negado a soltarle la manga esa mañana, sus pequeños dedos apretados, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Fernando se había quedado hasta que el niño se durmió de nuevo, eligiendo la presencia sobre la puntualidad, sin dudar. La sala de juntas se sentía más fría de lo que recordaba. Caras que una vez le sonreían fácilmente, ahora lo estudiaban con impaciencia, apenas disimulada. Se presentaron gráficos, se discutieron cifras, se sopesaron reputaciones. Sus prolongadas ausencias, su negativa a seguir las condiciones acordadas, los rumores que circulaban en la prensa sobre unos gemelos que había negado y luego reconocido de repente, todo se expuso con precisión clínica. «Esto no es sobre su vida privada», dijo uno de los directores con cautela. «Es sobre la estabilidad». Fernando escuchó en silencio, con las manos cruzadas, sus pensamientos lejos de los informes trimestrales. Cuando llegó su turno de hablar, no se defendió. No prometió reenfocarse ni tranquiliz. Capítulo 13. El precio de la renuncia. Fernando salió del edificio de su corporación con una mezcla de vértigo y alivio. Había firmado su salida, cediendo su puesto de mando para no tener que negociar el tiempo con sus hijos. El hombre que antes solo medía el éxito en acciones y adquisiciones, ahora lo medía en minutos de calidad. La noticia estalló en los medios financieros. El emperador de los hoteles abdica por su familia secreta. Elena vio el titular en su teléfono
mientras preparaba la merienda de los niños. Sintió un nudo en la garganta. Nunca le pidió que destruyera su carrera, pero ver que él estaba dispuesto a hacerlo, la dejó sin palabras. Cuando Fernando llegó al apartamento esa tarde, no traía el aura de poder de siempre. Se veía cansado, humano. «He dejado el cargo, Elena», dijo simplemente, sentándose en el suelo junto a Leo, que intentaba encajar unas piezas de madera. «A partir de ahora, mi único proyecto importante son ellos. Y si me lo permites, demostrarte que puedo ser el hombre que mereces». ¿Crees que un hombre tan ambicioso puede ser feliz dejando el poder por una vida sencilla? Déjanos tu comentario abajo. Tu opinión nos importa mucho. Capítulo 14. Cicatrices que se cierran. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. No todo fue perfecto. Hubo discusiones sobre la disciplina de los niños, noches de cansancio y momentos en los que el pasado de Fernando, su antigua arrogancia, intentaba resurgir. Pero cada vez que eso pasaba, él se detenía. Miraba los ojos azules de sus hijos y pedía perdón. Elena, por su parte, comenzó a soltar su armadura. Empezó a estudiar gestión de restaurantes, un sueño que había enterrado para sobrevivir. Fernando la apoyó, no con dinero fácil, sino quedándose a cargo de los gemelos para que ella pudiera asistir a sus clases. «Me gusta esta nueva versión de nosotros», confesó Elena una noche en el balcón, mientras los niños dormían. «Es real, no es perfecta, pero es nuestra». Fernando le tomó la mano. «Es lo único que quiero, Elena. Una oportunidad para que el futuro sea más brillante que la oscuridad que yo mismo creé. Dale me gusta a este video si crees en el poder del perdón genuino. Suscríbete para el gran final». Capítulo 15. El círculo completo. Un año después, Elena inauguró su propio restaurante, un lugar acogedor llamado El Refugio de Leo y Nico. La noche de la apertura, Fernando estaba allí, pero no como el gran jefe, sino como el hombre que sostenía a uno de sus hijos en brazos, mientras el otro jugaba con su corbata. En un momento de la noche, Fernando se acercó a Elena. Se arrodilló frente a ella, no por desesperación como aquella vez en la acera, sino con una promesa firme. «Hace 3 años me reí de la noticia más hermosa de mi vida. Hoy, te pido que me permitas ser el hombre que te cuide, te respete y te ame por el resto de mis días. Elena, ¿quieres casarte conmigo y cerrar este círculo para siempre?» Elena miró a su alrededor. Vio a sus hijos felices. Vio el negocio que construyó con su esfuerzo y vio al hombre que había aprendido a arrodillarse para poder crecer. «Sí, Fernando. Acepto». Capítulo 16. El regreso de las sombras. La vida en el refugio de Leo y Nico era vibrante, pero fuera de las paredes del restaurante, el mundo de los negocios no perdonaba. Un antiguo rival de Fernando, Ricardo Mendoza, un hombre que no conocía la palabra ética, había estado comprando silenciosamente las acciones que Fernando dejó atrás. Su objetivo era claro: destruir el nombre de los Vargas, atacando lo que Fernando más amaba ahora. Una mañana, un grupo de inversores apareció en el restaurante. No venían a comer, venían con una orden de inspección malintencionada. «Fernando, pensaste que podías retirarte a jugar a las casitas y que nos olvidaríamos de ti», dijo Ricardo, entrando con una sonrisa cargada de veneno. «Tu refugio está construido sobre terrenos que legalmente pertenecen a una de mis filiales. O vuelves a la junta y firmas el acuerdo de fusión, o cerramos este lugar mañana mismo». Fernando sintió que la antigua furia despertaba en su pecho. Miró a Elena, que estaba en la cocina, y a los gemelos, que jugaban cerca de la barra.
¿qué harías tú? ¿Volverías al mundo oscuro del poder para salvar el hogar de tu familia o buscarías otra salida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación es clave. Capítulo 17. La sabiduría de Nico. Mientras los adultos discutían en susurros tensos, el pequeño Nico caminó hacia la mesa de Ricardo. Nico siempre había sido el gemelo que hablaba poco, pero observaba mucho. En su mano llevaba una pequeña tablet donde solía dibujar. «Señor malo, ¿por qué grita?», preguntó Nico con esa claridad que solo tienen los niños de 3 años. «No es asunto tuyo, niño», respondió Ricardo con desprecio. Nico no se asustó. Le mostró a Ricardo un dibujo que había hecho. No era un dibujo cualquiera. Era una foto que Nico había tomado con la tablet mientras jugaba en el despacho de su padre semanas atrás. Una foto de unos documentos antiguos que Fernando guardaba como recuerdo de su peor época. Fernando se acercó y al ver la imagen en la tablet de su hijo, se quedó helado. Nico había fotografiado, por puro azar, la prueba de un fraude que Ricardo Mendoza había cometido hace una década. El niño, sin saberlo, tenía en sus manos el arma definitiva, la que la inteligencia de un niño puede cambiarlo todo. Dale like a este video si crees que Nico es el verdadero héroe de la familia. Suscríbete ahora. Capítulo 18. El jaque mate del padre. Fernando tomó la tablet con suavidad y miró a Ricardo. Su postura cambió. Ya no era el hombre que pedía perdón. Era el hombre que protegía su manada con la inteligencia de un depredador reformado. «Ricardo, creo que las condiciones han cambiado», dijo Fernando con una voz gélida. «O te retiras de Havenwood y de mi familia para siempre, o esta imagen llega a la fiscalía en los próximos 5 minutos. Tú decides, una jubilación tranquila o el resto de tu vida tras las rejas». Ricardo, pálido y sudoroso, no necesitó más palabras. Se levantó y salió del restaurante sin mirar atrás. El peligro se había esfumado, gracias a los ojos azules de un niño que veía lo que los demás ignoraban. Capítulo 19. El bautizo del futuro. Esa noche, después de cerrar el restaurante, la familia se reunió en el jardín trasero. Fernando abrazó a Nico y a Leo, prometiéndose internamente que nunca volvería a subestimar el poder de la verdad, sin importar de dónde viniera. «Elena», dijo Fernando, mientras las estrellas de Madrid brillaban sobre ellos. «Hoy me di cuenta de que no necesito el poder para protegerlos. Necesito integridad. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo era solo una sombra de hombre». Elena lo besó, sabiendo que las cicatrices del pasado por fin se habían convertido en tejido fuerte. «No fue solo mi fuerza, Fernando, fue la de ellos. Nacieron para enseñarnos a ser mejores». Capítulo 21. El último encuentro con el pasado. Una tarde, mientras Fernando caminaba por el centro de la ciudad, se encontró con una figura familiar, pero decrépita: Ricardo Mendoza. El hombre que una vez intentó destruir su hogar estaba ahora sentado en un banco del parque, solo y olvidado, después de haber perdido su fortuna en pleitos legales. Ricardo levantó la vista y reconoció a Fernando. «Vienes a burlarte, ¿verdad, Vargas?», dijo con amargura. «Al final, tú ganaste. Tienes el dinero y la familia». Fernando se sentó a su lado, no con arrogancia, sino con una paz que Ricardo nunca pudo comprender. «No vine a burlarme, Ricardo. Vine a decirte que yo no gané dinero, gané libertad. La diferencia entre tú y yo es que yo aprendí a arrodillarme ante la verdad cuando todavía tenía tiempo de salvar mi alma. Tú preferiste morir de pie sobre una montaña de mentiras». Fernando le dejó una tarjeta de su fundación y se marchó. No sentía odio,
solo una profunda gratitud por la lección que Elena y sus hijos le habían enseñado. Del like a este video si crees que la mejor venganza es vivir una vida feliz y honesta. Suscríbete para el final de esta saga. Capítulo 22. El brindis bajo las estrellas. Esa noche la familia se reunió en la terraza de su casa. Leo y Nico levantaron sus copas para brindar por sus padres. «Papá», dijo Leo, «gracias por enseñarnos que el éxito no es estar en la cima, sino saber a quién le das la mano para subir contigo». «Mamá», continuó Nico, «gracias por ser la luz que nunca se apagó, incluso cuando todo estaba a oscuras». Elena tomó la mano de Fernando. Miró a sus hijos, fuertes, íntegros y llenos de luz. Y recordó aquel día en el restaurante cuando Fernando se rió de su noticia. Esa risa, que una vez fue una herida, hoy era solo un eco lejano, reemplazado por la risa vibrante de su familia unida. Capítulo 23. El círculo eterno. La historia de Fernando Blake, ahora Fernando Vargas Morales, no es la historia de un hombre que tuvo éxito, sino la de un hombre que tuvo el valor de fracasar como emperador para triunfar como ser humano. A veces, la vida te pone de rodillas no para humillarte, sino para que puedas mirar a los ojos a lo que realmente importa. Fernando entendió que el poder más grande del mundo no está en una junta de accionistas, sino en dos niños que llevan tu mirada y te llaman papá con orgullo. Capítulo 24. El dilema de los herederos. Han pasado 22 años desde aquella tarde en la cafetería donde Fernando se arrodilló sobre el cemento. Hoy, Leo y Nico no son solo el orgullo de sus padres, sino los pilares de la Corporación Humana Vargas, una red de hoteles donde la prioridad no es el lujo, sino el refugio para quienes no tienen nada. Sin embargo, una crisis financiera global golpea las puertas de la empresa. Los bancos, liderados por los descendientes de los antiguos rivales de Fernando, exigen una rentabilidad que obligaría a Leo y Nico a despedir a cientos de familias. «Papá, si no tomamos medidas drásticas, perderemos el legado que tú y mamá construyeron», dijo Leo en una tensa reunión en la biblioteca de la casa familiar. «Tenemos que elegir entre la empresa o nuestra gente». Fernando, ahora con el cabello totalmente blanco y una mirada llena de paz, miró a Elena. Ella asintió, sabiendo que había llegado el momento de revelar el último recurso. ¿Qué elegirías tú? ¿Salvar el imperio financiero de tu familia o arriesgarlo todo por salvar los empleos de personas que confían en ti? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Tu ética nos inspira. Capítulo 25. El secreto de la caja de madera. Elena se levantó y caminó hacia un pequeño cuadro que colgaba en el pasillo, un retrato de los gemelos cuando eran bebés. Detrás del cuadro, sacó una pequeña llave de plata y abrió una caja de madera tallada que nadie, ni siquiera Fernando, había visto jamás. Dentro de la caja no había joyas ni dinero, sino un fajo de cartas amarillentas y un antiguo contrato de propiedad en Portugal. Fernando, cuando me fui de Madrid hace más de 20 años, no me fui con las manos vacías, comenzó Elena, con la voz serena. Mi abuela, antes de morir, me dejó un viñedo en el Valle del Duero. Durante todos estos años, he estado invirtiendo las ganancias de mis restaurantes en un fondo de reserva que nunca tocamos. Julián, el segundo nombre de Fernando, el que usaba en casa, la miró asombrado. El fondo de reserva tenía capital suficiente para comprar las deudas de la empresa y liberarlos de la presión de los bancos. ¿Por qué no lo dijiste antes, mamá?, preguntó Nico, sorprendido. Porque quería que vuestro padre aprendiera a construir sin muletas y que vosotros aprendierais que la verdadera seguridad
no viene del dinero heredado, sino del trabajo compartido, respondió Elena con una sonrisa. Ahora que sé que estáis dispuestos a sacrificar el lujo por la gente, este dinero tiene un propósito noble. La sabiduría de una madre siempre es el as bajo la manga. Dale like a este video si crees que Elena es la verdadera estratega de esta familia. Suscríbete ahora. Capítulo 26. El legado de la dignidad. Con el capital de Elena, Leo y Nico no solo salvaron la empresa, sino que la transformaron en una cooperativa donde cada empleado era dueño de una parte del sueño. La noticia no solo salvó a cientos de familias, sino que cambió la forma de hacer negocios en toda España. Fernando, sentado en su sillón favorito, vio a sus hijos en la televisión, hablando de dignidad en lugar de dividendos. Sintió que su viaje de redención finalmente había llegado a su destino. Aquel hombre que una vez se rió de un embarazo, hoy lloraba de orgullo al ver que sus hijos habían superado su propia grandeza. Capítulo 27. El atardecer de los valientes. La historia de Elena Morales y Fernando Vargas termina donde comenzó, en un restaurante tranquilo. Pero esta vez no hay tensión, no hay humillación y no hay risas de incredulidad. Fernando tomó la mano de Elena sobre la mesa blanca. Elena, si volviera a aquel día hace 22 años, volvería a pasar por todo el dolor solo para terminar aquí, contigo y con nuestros hijos. Fernando, respondió ella, el dolor fue el maestro que necesitábamos para aprender que el amor es el único negocio en el que, cuanto más das, más rico te haces. Bajo las estrellas de Madrid, la familia Vargas Morales brindó por el futuro. Un futuro que no se medía en edificios, sino en los latidos de una verdad que nunca más sería silenciada. Mensaje final de Secrets Narrated. La vida no se trata de los errores que cometes, sino de la dirección que tomas para corregirlos. Fernando Blake empezó como un emperador de hielo y terminó como un hombre de fuego y esperanza. Elena empezó como una víctima y terminó como la arquitecta de una estirpe de honor. Al final, lo que queda no es la riqueza, sino el eco de tu nombre en el corazón de los que amaste. ¿Qué calificación le das a esta saga de redención y amor eterno del 0 al 10? Tu lealtad nos permite escribir más de 28,000 caracteres de emociones puras. Comparte este video, suscríbete y dale like. Gracias por ser parte de Secrets Narrated. Quédate atento, porque la próxima historia está a punto de ser servida, y el primer bocado te dejará sin aliento. Hemos concluido esta maravillosa epopeya. ¿Deseas que la próxima historia sea un thriller psicológico sobre una desaparición misteriosa en los Pirineos? ¿O prefieres un drama histórico sobre un amor prohibido en la Sevilla del siglo XIX? Tú tienes la última palabra.